Saludos amigos que nos siguen de lunes a viernes aquí en Digital 15, Televisión Internacional, en su programa Desafío. En el día de hoy, el ministro de Educación, licenciado Roberto Fulcar, acaba de anunciar que está todo listo para iniciar este 2 de noviembre el año escolar regular. Dice el licenciado Fulcar que no puede haber brecha entre un estudiante y otro en cuanto a lo social, lo cultural o lo tecnológico. Que educación tiene 10,000 profesores preparados en la educación a distancia en términos tecnológicos. Además, que una encuesta realizada por Educación indica que el 95% de los padres están dispuestos a apoyar a sus hijos, atendiéndolos junto con ellos a lo que van a ser las clases que se van a pasar por más de 100 emisoras y por decenas de canales televisivos. También dice el licenciado Fulcar que ellos, en el horario de 9 a 12 y de 3 a 6, se le permitirá a esos padres, a esos estudiantes, escoger cualquiera de los horarios, pues las clases se van a repetir, de manera que si un padre está trabajando y llegó a las 4, puede integrarse con sus hijos. Si un padre no fue al trabajo, puede hacerlo en la mañana. De ahí que mi llamado es a la población en general, al pueblo dominicano, para que nosotros nos integremos a apoyar este proceso, pues nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros infantes necesitan no perder este año escolar y necesitan salir airosos en este ensayo dominicano que es la educación a distancia. Hay países, como el caso de Cuba, que ya lo han hecho. De hecho, valga la redundancia, yo vi por mediados de los años 80 cómo Cuba, vía televisión, blanco y negro en la época, ellos daban la educación de alfabetización y recuerdo que era muy exitoso, pues el obrero cuando regresaba a las 5 o a las 6 de la tarde a su casa, se preparaba y escuchaba su clase. Así nosotros, lo único que va a ser en el día, también vamos a tener la oportunidad de esa educación a distancia. Es necesaria la integración de los padres, la integración de los familiares, de los amigos, pues la educación presencial siempre es importante por ese roce humano, ya que no va a estar, porque a distancia se necesita entonces el roce familiar. De manera que apoyo lo que ha sido ese anuncio del ministro de Educación, que va a iniciar ahora el 2 de noviembre, cualquier cosa que en el camino haya que ir arreglándolo, de aquí a enero vamos a tener la oportunidad. Es importante que todos nuestros estudiantes no desaprovechen estos momentos que son de pandemia, pero en su caso usted puede seguir estudiando. Vamos ahora a una pausa para venir con nuestro entrevistado en el día de hoy, que lo será el ingeniero Héctor Guzmán. Como ustedes saben, fue asistente del expresidente Jacobo Magluta, del expresidente Hipólito Mejía, un experto experimentado en análisis y estrategia en cuanto a la política y a lo social. Vamos a la pausa. Aquí estamos en Desafío con la presencia del ingeniero Héctor Guzmán. Como el país entero sabe, Héctor Guzmán es un experimentado analista y estratega político que durante muchos años ha estado laborando en la política, ha sido asistente del expresidente de la República, Jacobo Magluta, ido de tiempo, igualmente que del expresidente Hipólito Mejía. Héctor Guzmán también fue director de la DIAPE, que es la Dirección de Información, Análisis y Estrategia de
del gobierno, en el gobierno de Hipólito Mejía, ha tenido mucho cargo en el sector agropecuario, donde somos los dos. También esto, no solamente un analista, sino un estratega, porque de hecho puedo decir que los acontecimientos nunca vistos del último año en el país, donde no había pronóstico de nada, esto siempre estuvo acertando y eso entonces lo da como un hombre de visión, de estratega. Buenas noches, Héctor. Saludos, estimado Adriano, y a los amigos televidentes de tu programa Desafíos. Aquí podemos hacer una especie de conversación más que una entrevista. Así mismo, aquí estoy. Hay muchos temas interesantes. Este es el segundo día de este set que hice para Desafío, como ahora lo tenemos diario. Claro. Ya eso es más intenso trabajar de comer. Correcto. Bueno, pues vamos entonces de una vez. Yo he estado viendo esto en los análisis que se están haciendo con relación a cuál debe ser el miembro de la segunda mayoría en el Senado, o de la primera mayoría diferente a del partido que corresponde al presidente del Senado. Y veo que por un lado está el PLD argumentando que en su boleta fue que salieron más senadores después del PRM. Veo que la Fuerza del Pueblo dice que tiene más senadores. Y veo incluso que el senador de La Vega, Ramón Moreno Henao, dice que el Partido Reformista está empatado con el PLD. En el caso de Henao, él saca de competencia a la Fuerza del Pueblo. Pero entonces he escuchado, los análisis más acertados que he escuchado, ha sido lo tuyo, en razón de qué ha sido la tradición y cuál es la visión y el planteamiento que ha tenido el PRM. Me parece que podemos arrancar por ahí. Bueno, lo primero que a mí me extraña que esta discusión se haya originado entre los diferentes actores políticos, porque ese tema fue objeto de discusión en octubre del 2016, cuando se decidió conformar el Consejo de la Magistratura para proceder a sus sesiones de trabajo, y el Senado de la República, en ese entonces, hubo este debate entre varios senadores que estaban ahí de diferentes partidos, pero que habían concurrido aliados, como era el caso de Josecito Jacín, el caso de Feli Vázquez, de Sánchez Ramírez, que fue en la boleta Alianza PLD-PRD, que estaba Pedro Alegría, o sea, que eran senadores que apoyaban, por ejemplo, a Danilo Medina. Entonces, en esa ocasión se estuvo articulando como un proceso de conformar un bloque para lograr esa segunda representación. En ese entonces, en octubre del 2016, el PRM como partido entregó una comunicación, una carta al presidente del Senado, en ese entonces Reinaldo Párez Pérez, diciendo que la segunda mayoría del Senado le correspondía al PRM en función de los resultados electorales. O sea, ellos lo decían claramente, ellos decían que la segunda mayoría la había dado el pueblo en las elecciones del 15 de mayo pasadas. Recuérdense que las elecciones del 16 fueron celebradas el 15 de mayo. Entonces, el PRM depositó una comunicación. Ante esa comunicación, el presidente del Senado la mandó a la Comisión de Justicia, igual que ahora, esa comunicación. Y ahí se rindió un informe aceptando como bueno y válido, de acuerdo a la Constitución, que la segunda mayoría correspondía al PRM y, por tanto, el senador José Ignacio Paliza, hoy presidente del PRM, fue escogido por el Senado como miembro ante el Consejo Nacional de la Magistratura porque representa a la segunda fuerza. Y ese precedente está ahí y está claro. A mí me llama la atención que veo inclusive al propio Paliza como que habla diferente ese tipo de comportamiento. Y hay algo muy claro. Es que cuando sesiona el Consejo de la Magistratura, la legitimidad de sus decisiones, es decir, el apoyo a sus decisiones, corresponde a la primera fuerza política, que es la que tiene mayoría, que encabeza el presidente de la República, y a la segunda fuerza política de las elecciones, porque eso es lo que le da legitimidad a la decisión. ¿Qué tú pensarías de que una decisión apoyada por un partido que sacó menos de un 4%? O sea, no podemos relajar con estas cosas. Sin lugar a dudas, tal y como se estableció en el 2016, la segunda mayoría en el Senado de la República corresponde al Partido de la Liberación Dominicana. No porque sea el PLD, sino porque aquí tenemos que respetar las reglas del juego. Y es verdad que en octubre sucedió algo parecido
y el PLD y las demás fuerzas políticas aceptaron que correspondía al PRM por haber obtenido la mayor fuerza en las elecciones, el segundo lugar. Pero además, en ese entonces, el PLD, ¿quién era el presidente del PLD? ¿Quién era el presidente del PLD en octubre de 2016? Era Leonel Fernández. Y nadie protestó por eso. Entonces eso fue aceptado, bueno y válido. Por lo que yo veo, como me extraña que ahora se venga con estos escarceos que son como quererle buscar la quinta pata al gato. Pero en la política hay que ser honesto, hay que ser claro y dejarnos de esta hipocresía política. Y entonces usted no puede pretender que una cosa sea buena para un momento y que para otro momento no le convenga. Yo creo que al país le conviene, al país, que eso quede bien claro. Así como se hizo en octubre, que se depositó la comunicación y que el Senado designó a Paliza como miembro del Consejo de la Magistratura en noviembre del 2016, así mismo hay que hacerlo ahora en el Senado de la República. No, y también, Héctor, que yo recuerdo, porque estaba ahí. ¿Tú eras senador? Sí, yo recuerdo que se dijo, bueno, Josecito es del Partido Reformista, pero Pedro Alegría fue electo por el BIS y por el Partido Reformista también que lo apoyó. Es decir, ambos senadores fueron apoyados por el Partido Reformista. ¿Por qué no se hace un bloque? Se dijo en la ocasión, con ellos dos, como un bloque reformista. Y ahí entonces, nosotros que éramos mayoría de senadores, escogíamos o entre el bloque del PRM, que tenía a Paliza Zorrilla, que eran dos, sí, o el bloque del Partido Reformista, que iba a tener a Josecito y a... Entonces, ¿qué se dijo ahí? Bueno, esa carta que hizo el PRM, que tuvo ya la ha enseñado, de que, bueno, ellos están diciendo que la segunda mayoría son ellos porque tienen los dos senadores, pero también la cantidad de votos, la legitimidad que le da. Y ahí que el mismo presidente de la República, Danilo Medina, el mismo Pedro Alegría vio en todo el mundo, de que, bueno, pues entonces si es así, vamos a darle legitimidad. Y lo que tienen mayoría de senadores, en este caso el PRM que tiene dos, se le da, porque hay un asunto, una cosa que uno diga de boca, yo soy de tal partido y hago un bloque con un partido, y otra cosa, como tú dices en la Junta, ¿quién son los partidos que sacaron después del PRM más senadores? Eso están ahí en los papeles. Claro, no, y además el PRM, que es la primera mayoría, que fue aliado en la mayoría de esos senadores que ahora pertenecen al reformismo y a la propia Fuerza del Pueblo, fueron en la boleta del PRM. Tú no puedes decidir la primera mayoría y decidir la segunda mayoría también. O sea, esas cosas siempre se le quiere buscar la quinta pata al gato, pero como hemos hablado, la legitimidad a la decisión del Consejo de la Magistratura se la va a dar la segunda fuerza política y la primera fuerza política. En eso hay que estar claro. No podemos jugar con esas cosas. Esa es la realidad. No, y tal como tú dices, Héctor, ahí esa parte que la veo muy importante, de esos 8 senadores que hoy están en el bloque de la Fuerza del Pueblo, hay senadores electos por el que tiene la primera mayoría. Claro, entonces el PRM va a tener el presidente del Senado electo Dominicano por el Cambio y la Fuerza del Pueblo y el PRM, y también va a tener otro, o sea, va a tener dos entonces electo en su misma boleta, en su misma boleta. En su misma boleta. No, sí, sí. Es que esas son cosas que están claras, pero además es la votación. Oye, todos coincidimos en esa vez, en el 2016, que la posición se establece de primera y segunda mayoría en función de los resultados electorales, porque el pueblo votó para que esos senadores los representen. Es decir, tú representas la primera mayoría y tú representas la segunda mayoría en función de la votación del pueblo, porque un senador es una representación lo que tiene. Esa es la realidad. Es así. Incluso, si uno de esos senadores renunciara, quien tiene que ponerlo, por ejemplo, de los últimos que pasaron a la Fuerza del Pueblo, si renuncia uno de ellos, ¿quién lo pone en el PLD? Así mismo es, y eso ya hay precedentes que lo hemos vivido con diputados, con senadores, o que han muerto, o que han renunciado, cualquier cosa que han hecho, y quien lo tiene que presentar la terna, es decir, proponer los candidatos que van a sustituirlo, es el partido de origen. En este caso, cualquier senador de eso falta, y quien lo va a presentar es el PLD, y va a presentar a un PLDista, no va a presentar a nadie de otro partido. Y esto, esta decisión, si se tomase como no es, pudiera ir entonces también al Tribunal Constitucional, porque, por ejemplo, como el artículo 138 de la Constitución, ese que ordena eso de que sea de un partido diferente al del presidente del Senado, y en este caso el presidente del Senado, Leonel Estrella, tuvo más votos
del PRM, que es de la misma Dominicana por el Pueblo, por el Cambio. Entonces, si ponen uno que es del mismo sentido, puede ir al Tribunal Constitucional porque está violando la Constitución. Bueno, en este caso, la gente tiene derecho a recurrir donde quiera. Ahora, yo lo que digo es este espectáculo de mal gusto que damos al liderazgo político, queriéndole buscar la quinta pata al gato, porque lo sabemos todo. Adriano, tú fuiste senador, todos sabemos que eso se discutió y ya se concluyó. La gente tiene que tener responsabilidad política. Por eso que yo digo, Leonel Fernández era el presidente del PLD. Sí. Y aceptó esa decisión porque el secretario general del PLD era el presidente del Senado. O sea que tú no, era la autoridad de ese partido. Entonces, tú no puedes, siendo tú el presidente y el secretario general, que en ese momento aceptaron esa realidad, ahora se estén cuestionando esa decisión. Y yo creo que eso no le hace bien al liderazgo político. Eso lo que hace es afectar la credibilidad de los políticos. Aquí tenemos que ser responsables. Y al que más le conviene que esto se resuelva sin ningún ruido, ningún inconveniente, es el que está gobernando, porque el que está gobernando tiene que apostar a la gobernabilidad. Y esos son ruidos innecesarios. Yo creo que después de esa carta que depositó el PRM en el 2016, el PRM tiene que ser coherente y votar por lo mismo que el 16, votar ahora por lo mismo. Cuando el PLD proponga su candidato como segunda mayoría al Consejo de la Magistratura, el PRM está obligado a votar por ese candidato, bajo el argumento que ellos mismos expusieron en el 2016. Eso es una realidad, porque fue un informe de la misma Comisión de Justicia al Pleno del Senado, y el Pleno del Senado lo acogió y lo designó en esa dirección. Yo creo que esa cosa está muy clara. No, incluso, si se hiciera contrario, entonces todas esas decisiones que se tomaron antes, lo que se puedan tomar en el Consejo de la Magistratura, pueden ser ilegítimas. Exactamente. Porque además, en la misma carta del PRM dice, nosotros fuimos que sacamos más votos después del PLD. Dicen ellos mismos sí. Pero entonces, además te crearía como una especie de crisis político-institucional que no le conviene al gobierno de turno. Porque, ¿qué puede pasar? Que el PLD diga, pues mira, en la diputada nosotros no vamos tampoco a presentar representantes. ¿Qué va a pasar? O sea, tú le vas a dejar a un partido y un partido pequeño que tome la decisión en el Consejo de la Magistratura, porque nadie en política es tonto. Si yo digo, bueno, pero ven acá, si tú me estás camoteando un derecho con un representante, yo te voy a decir, bueno, pues háganlo ustedes solos. Entonces eso te generaría un problema político, porque aquí no estamos ante un problema de tipo legal, aquí estamos ante un problema político. Esa decisión va a descansar fundamentalmente en el PRM, en sus senadores. Y yo creo que ellos tienen que ser coherentes con su decisión del 2016, sin ningún problema, y eso no le va a ocasionar problemas porque hay que ser coherente. Y como yo digo, en el caso de Leonel Fernández, él era el presidente del PLD, y en ese momento él no gestó ese concepto, esa decisión que se tomó en ese momento. Porque vi una declaración que acaba de dar Paliza, la vi en uno de los periódicos, que la vi extraña, porque dice, bueno, hay que ver allá en el Senado cuál es el bloque que tiene más senadores, y eso lo veo extraño porque no es que tenga, no es que haya una manada por un lado y otra manada por otro lado y vamos a ver cuál tiene más. Es de dónde, cuáles son los senadores de cada bloque, de cada partido, claro, según la votación, claro, del pueblo dominicano y según los resultados que entregó la Junta Central Electoral. No, y además la declaración de Paliza son contradictorias con lo que él decía en el 16, porque él en el 16 defendía que la mayoría se la dio a ellos el pueblo y que por eso a él había que designarlo ante el Consejo de la Magistratura de manera muy clara, porque él era coherente con la posición de su partido. Y precisamente su partido, el PRM, para justificar que él sea el miembro del Consejo de la Magistratura, consideró que él era el representante de la segunda mayoría en función de los resultados electorales del 15 de mayo de esas elecciones. Y lo que estamos hablando del cielo a la tierra. Exactamente. Entonces fíjate, yo creo que esas son cosas que al mismo Paliza no le conviene estar opinando de esa manera, porque él fue beneficiario de ese argumento que estamos hablando ahora. Y por eso se le designó como miembro del Consejo de la Magistratura. Yo creo que eso no le conviene. Para mí, eso fue un desliz que él cometió porque las declaraciones públicas de él están ahí. Yo vi unas declaraciones de él en el periódico Hoy, de fecha 3 de octubre de la época, del 2016, donde él expresa eso que yo estoy diciendo. Entonces la gente tiene que tener cuidado en ese tipo de situaciones, porque son situaciones delicadas que tú no puedes generar una crisis política por algo que pudiéramos decir, es más un debate político que legal, porque ya hay precedentes. Los precedentes tenemos, y además, con los mismos actores, porque es el mismo presidente del PLD y el secretario general del PLD
que están envueltos en esta discusión. Yo creo que en eso no hay que irse muy lejos. Y el propio PRM, en este caso. Yo creo que el presidente de la República, que es la persona más importante en este debate, porque es el que va a convocar al Consejo de la Magistratura, simplemente tiene que esperar que el Senado tome esa decisión y los PRMistas que lo hagan coherente con lo que fue su posición en el 2016. Yo creo que no hay que complicarse la vida para eso. Yo creo que esa última parte, que no hay que complicarse la vida, yo creo que es algo que como un consejo, como una sugerencia al presidente de la República, que vea que, por ejemplo, en el 2002, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, lo tuvo todo. Sí, claro. Luego lo tenía Leonel, luego lo tenía el presidente Danilo. Sin embargo, ¿para qué ha servido eso? Porque fijémonos todo, eso de 2016, pudo Danilo haber nombrado todas las cortes y no lo hizo tan así. Claro. Y veamos lo que es el Tribunal Superior Electoral, que no puso militantes tan de él, que al final tomaron decisiones en contra del mismo Danilo y de sus aliados, como el caso del PRD. Es decir, que yo creo que el objetivo número uno del presidente Luis Abinader es hacer una buena presidencia. Y ahora que fruto de la pandemia y de la situación que hay, todo el mundo quiere contribuir y ser positivo. Eso es lo que queremos todos. Creo que no es necesario de entrar elementos que vengan a cambiar lo que es el interés de todo el mundo. En la asamblea que hizo el pasado domingo el PLD, los diferentes pronunciamientos que hicieron ahí, todos apuntaban de que hay que apoyar para que el gobierno salga bien. Esa es la idea que tuvo ahí centralizada. Además, mira, Adriano, las decisiones que tiene por delante el Consejo de la Magistratura no son tampoco tan trascendentales para generar una crisis como esta. ¿Por qué es lo que puede tomar el Consejo de la Magistratura? Un juez de la Suprema, que creo que fue el juez Ortega, que tú lo ratifica o lo cambia, es el que está pendiente, y los jueces del Tribunal Superior Electoral, que tienen que decidirlo, y creo que 4 o 5 que se le vence el periodo del Tribunal Constitucional. Entonces, esas son decisiones que nadie le va a escamotear al presidente, inclusive, que hagan propuestas que sean afines a la política que él quiere llevar, de cierta independencia, de los jueces, ese tipo de cosas. O sea, yo creo que donde puede haber un poco de discusión es el Tribunal Superior Electoral, que como quiera lo genera no por la composición del Tribunal del Consejo de la Magistratura, sino por los actores políticos. Entonces, como no son cosas, diría yo, que no es que van a cambiar la Suprema entera, ni van a designar un nuevo Tribunal Constitucional. Yo creo que tampoco podemos echar un pleito por algo que no es tan significativo, diría yo, sino que... No, y que si revisamos, en ese mismo sentido, si revisamos esto, decimos, bueno, ya tú dijiste los pocos que van a cambiar. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, qué ha pasado, a pesar de haber tenido a Danilo, esa gran mayoría, no fue que tampoco avasalló. No. Por ejemplo, hoy se puede decir, si nos vamos a la Junta Central Electoral, para poner ejemplo, ¿qué estamos hablando nosotros de la Junta Central Electoral? Ahí se cogió un presidente Cataño que no es de nadie, es el partido. Ahí se cogió Carmen Inver Brugal, que tampoco es del PLD. Ahí estaba Henry Mejía, que bueno, es de origen del PRD. Sí, pero... Ahí se tiene a Saladín, que vimos que Saladín tampoco es... Sí. Es decir, cuando nosotros, bueno, la Graciano sí tenía vínculo con el PLD. Entonces, cuando uno chequea, y el Tribunal Superior Electoral, que también es lo mismo, es decir, sí, claro, no hubo un avasallamiento, y yo creo que ahora lo que corresponde es que se haga un consenso otra vez. Sí, claro, claro. Por eso es que digo que este es un tema que al país no le conviene que se convierta en un problema de tipo de crisis política. No le conviene al país. Primero, por la función que va a tener el Consejo ahora en función de sustituciones. Que el más importante es el Tribunal Superior Electoral, pero ahí hay que buscar consenso con los actores políticos. Es decir, que el Consejo de la Magistratura en gran parte va a tener que buscar consenso con los actores políticos. Pero lo después el otro es Ortega en la Suprema Corte de Justicia y 4 creo que son que vencen ahí en el Tribunal Constitucional, de 16 creo que son los miembros del tribunal. Entonces, estamos hablando de algo que no es tan importante para tú generar una crisis política en medio del comienzo de un gobierno. Yo creo que la sensatez es lo que debe primar. Y en el caso del PRM, que es el que tiene la mayoría de los senadores, yo creo que tiene que ser coherente con lo que se hizo en el 2016. Que debe ser coherente porque imagínate tú, si ellos lo hacen al revés, ¿qué va a pasar aquí? Que nadie le va a creer. Que van a perder credibilidad y entonces van a generar un conflicto mayor. Porque a todo esto estamos hablando, tú no puedes venir a imponer un miembro del Consejo de la Magistratura
de manera unilateral porque va a generar una situación delicada. Y yo me pregunto, porque yo viendo cómo actuamos los políticos, ahorita el PLD te va a decir, en la Cámara de Diputados pónganlo ustedes también. ¿Y qué va a pasar? Se va a crear una situación delicada en el Consejo de la Magistratura que nadie quiere verse en una situación como esta. Es realmente lamentable, porque es que las decisiones del Consejo de la Magistratura, lo que le da legitimidad es la primera mayoría y la segunda mayoría fruto de las elecciones. Esa es la realidad. Bueno, yo creo que resulta bien sensato y se ve claro lo que tú estás planteando, de que se haga ahora lo que ya se ha hecho estando en el 16 involucrados los jefes políticos de allá, que son los jefes políticos ahora también. Exactamente. Y quien se benefició de esa decisión y de esta interpretación de la Constitución es precisamente quien hoy tiene la mayoría para decidir eso. Y el presidente del partido. Exactamente. Bueno, vamos a dar una pausa para seguir aquí en el programa Desafío por TV, por Digital 15 y Telemicro Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Héctor Guzmán. Como ustedes saben, Héctor Guzmán tiene una dilatada carrera política y se ha convertido en lo que es un gran analista, un estratega en asuntos políticos, sociales, con visión de estrategia, y eso lo llevó a ser asistente de dos presidentes importantes, de Jacobo Magluta y también de Hipólito Mejía. Vamos a la pausa para retornar en breve. Continuamos aquí el desafío, conversando con el ingeniero Héctor Guzmán, estratega, analista político. Pues hablar de tantos cargos y posiciones nos restaría mucho tiempo, Héctor. Bueno, hay un asunto que ha salido a la luz pública. Todos esperábamos que el gobierno presentara un presupuesto ajustado a la crisis para tratar de enfrentar de la mejor manera esta situación mundial y del país. Y en ese sentido, han visto dos aspectos. Uno, que se ve como que tiene un presupuesto con las expectativas iguales de cuando no se pensaba que iba a haber COVID. Es decir, el presupuesto elaborado en el 2019, cuando no se esperaba que iba a haber COVID, y el presupuesto de ahora tiene muchas partidas similares. Y segundo, de que de buenas a primeras han salido ahí muchos impuestos lesivos a la clase media y a la clase pobre. Me gustaría esto que me explicara un poquito tu interpretación de este aspecto del presupuesto. Mira, yo siempre aprendí con mi gran amigo, que en paz descanse, Jacobo Magluta. Recuérdate que fue presidente del Senado, de lo más exitoso. En los tiempos que tú tenías mucho contacto con él, ¿tú te recuerdas? No, y fue ministro de Hacienda. Fue un hombre que fue presidente, vicepresidente de la República, presidente del Senado, todo. Empezó como un muchachito administrando la chocolatera. Para que sepa. Entonces fue muy pragmático. Desde regidor hasta presidente de la República. Y él decía que la discusión del presupuesto es una discusión que hasta cierto punto es perder tiempo. Porque más importante que el presupuesto, su nombre lo dice, presupuesto es la ejecución presupuestaria. Entonces, tú ves que se pasa a la gente 3 semanas, 4 semanas, discutiendo muchísimo de las estadísticas, pero al final el presupuesto, si tú no apruebas entra en vigencia el anterior. Y entonces ahí el gobierno va en mejor situación. Entonces, es una discusión que los políticos a veces nos perdemos, de que tenemos que tener claro que más importante que el presupuesto, que su palabra lo dice, es la ejecución presupuestaria. Y veamos lo siguiente. El presupuesto que preparó el gobierno ahora es de 1.037 billones de pesos. Sí. Pero el que estamos ejecutando ahora en el 20 se estima que va a terminar en 1.3, más o menos.
Es decir, que el de ahora es menor que lo que se está ejecutando. Sí. Y fíjate cómo ahora se usa lo de los famosos presupuestos complementarios. Que como tú vienes a ver un presupuesto que como el que anterior, que se hizo de 997 mil millones y terminó en 1.3 billones. O sea, para que tú veas que cuánta razón tenía Jacobo Maluf cuando decía que más importante que el presupuesto es la ejecución del presupuesto. Ahora bien, yo creo que en una situación como la que tenemos ahora de crisis sanitaria, económica, social, grave para, no solo para el país, sino para el mundo, que todos los países estamos en situaciones graves, en esta situación hay que ser transparente, muy transparente. Y hay que ser muy prudente y muy cuidadoso con la población, porque es una población que está muy sacrificada por todos estos periodos de confinamiento, por su lo que tú ves son despidos de trabajadores del sector privado, despidos de empleados del sector público. Entonces, hablarle de impuestos es algo como poco inteligente. ¿Por qué? Porque la palabra impuesto en tiempos normales es difícil, es mala. Imagínate ahora en tiempos de crisis. Entonces, yo creo que aquí, más que irnos a una discusión de quién tiene la razón o no tiene la razón, aquí hemos hablado de un principio y lo decíamos en la campaña electoral. Señores, aquí hay que producir un pacto del liderazgo político para enfrentar esta crisis. Y uno de los temas es la inversión. Porque aquí hay cosas que se están dando que antes de febrero usted podía tener una mentalidad, una concepción de lo que había que hacer, pero de febrero para acá, con todo este tema de la pandemia, el país es otro, la situación es otra, es delicada, es una situación que nadie previó que pudiera pasar, ni ninguno tenemos experiencia en situaciones como esta. Entonces yo creo que más que entrar en un detalle de las discusiones técnicas, tú sabes cómo son los economistas tienen visiones diferentes y el que se ve en una reunión de economistas se da cuenta que ni ellos se ponen de acuerdo, ni ellos se entienden. Entonces aquí se necesita el consenso, la discusión, el entendimiento entre los actores políticos y sociales, económicos, empresariales, para determinar cuál es el plan de inversión que vamos a hacer para el país en esta situación. Porque aquí hay concesiones diferentes. Aquí estamos en un problema que lo básico es el problema sanitario, el problema económico. Y cuando vamos a lo económico, el problema del empleo. El problema, por ejemplo, del sector agropecuario, a mí me preocupa porque no lo están enfocando con la importancia que tiene en una situación como esta. Entonces, yo creo que esa visión del presupuesto que necesitamos, la inversión que necesitamos, la política económica que necesitamos, tiene que ser un consenso, porque es que después van a haber situaciones difíciles. Y a una población que está hastiada de tantos problemas y tanta presión, tú no le puedes pedir sacrificios si esa población no se da cuenta que eso le va a beneficiar. O sea, yo creo que tú no le puedes pedir a un empleado que lo acaban de despedir que va a pagar más impuestos. Tú te imaginas un empleado acabado de despedir, que no sabe lo que va a pasar con él y su familia, y que tú le digas ahora que cuando él vaya a comprar con tarjeta de crédito va a tener que pagar un impuesto, pero jamás lo va a aprobar. Entonces, yo soy de lo que digo. Yo no caigo en la discusión del presupuesto, de que en esos detalles, esas cosas. Yo creo en la concesión. El presidente va a hablar el jueves. Me imagino que este jueves, que ya se anunció hoy, él se va a referir a ese tema. Pero yo prefiero que él haga su consulta. Y todo el que quiera aportar, que aporte. Porque aquí hay varias visiones de dónde buscar el dinero. Porque es verdad, necesitamos dinero para enfrentar la situación. Ahora, ¿a quién le vamos a cargar el sacrificio de dinero? ¿A quién es que le vamos a decir que hay que buscar el dinero? Hay que tener cuidado. ¿Y cómo que le vamos a decir? Porque uno se pone a ver cosas como dicen. Por ejemplo, tú te pones a ver ahora una medida de que vamos a buscar préstamos para que la gente se vaya para los hoteles de fin de semana y no va a pagar nada de intereses. Oye, no va a pagar nada de intereses, aparece ahí, pero los hoteles te lo ponen en el precio. Sí. Te lo ponen en el precio porque ellos lo tienen que pagar. Entonces, aquí hay que poner las cosas claras. Si tenemos claro que el problema es el problema sanitario, que no puede faltar un buen apoyo a la salud. El problema de la economía, que no puede faltar un buen apoyo para defender los pocos empleos que tenemos y ver lo que podemos conseguir. Porque aquí la gente vive de que genera empleo. Bueno, y la política debe ser preservar lo que tenemos, a ver lo menos que la gente puede perder empleo y otras actividades donde tú puedas generarlo. Y lo último es la autosuficiencia alimentaria. Porque, oye, el sector agropecuario, tú y yo sabemos, Adrián, que si tú produces más habichuelas en el país, tú vas a tener que gastar menos dólares importando habichuelas. Tú y yo sabemos que si tú le metes dinero al café, tú vas a vender más café y vas a generar dólares.
Tú y yo sabemos que si tú le metes más dinero al cacao, va a vender más cacao. Y estamos hablando de cultivos que son generadores de dólares. Pero también tenemos renglones agropecuarios que cuando tú aumentas su producción, tú evitas tener que buscar dólares para importar. Pero además, tú tienes que saber que hay renglones que tú lo apoyas para que produzcan y cuando lo utilizas para la exportación va a generar dólares porque ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene el mundo con esta pandemia es el problema de la autosuficiencia alimentaria y en eso nosotros tenemos una gran oportunidad para poner renglones específicos. Entonces, esas cosas, yo te diría a ti, Adriano, tú y yo que vivimos la experiencia de cómo los gobiernos antes buscaban préstamos internacionales con el BID y el Banco Mundial para financiar el cultivo de cacao, financiar el café, financiar... Sí. Nosotros trabajamos en el 2023. ¿Tú te recuerdas? Entonces, sí. Yo me pregunto, ¿y eso no se puede hacer ahora? Yo creo que sí. Porque, ¿cuál es la política de financiamiento, de endeudamiento que tú tienes que aplicar? Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Yo recuerdo siempre al licenciado Jacobo Malú, que decía claro, usted lo que tiene que tener claro la política de endeudamiento. O sea, el endeudamiento no es malo ni bueno, depende como ustedes lo hagan, porque como quiera hay que endeudarse. Y él decía, vamos a buscar financiamiento para renglones que se paguen a su vez. No vamos a buscar financiamiento de que para capacitar a una gente en una cosa que no te genere el dinero o para invertir en gastos quizá, vamos a decir, en gastos corrientes que no te van a generar dólares. Entonces tú tienes que tener claro que una política de endeudamiento, cuando tú coges préstamos, tú lo vas a invertir, pero también debes generarte para pagarse ello. Entonces, con el tema del presupuesto, yo tengo muchas variables que le he estado viendo con economistas amigos míos que le hemos estado analizando. Pero caer en eso es como caer en los detalles y no caer en la visión general y diría yo el problema del enfoque general que debemos de tener. Y yo creo que el presidente dio una pista cuando vio la reacción espontánea de la población cuando le hablaron de impuestos. Un tema comunicacional grave porque no se le comunicó a la población qué es lo que iba a pasar con el presupuesto, cómo eran las fuentes de financiamiento. Recuérdense que ellos hicieron primero un lunes una reunión del Consejo de Gobierno, pero ahí no se habló de eso. Ahí se habló de líneas generales del presupuesto. Y después los técnicos, los funcionarios del grupo económico fueron a la Cámara de Diputados un jueves y entregaron el presupuesto, pero tampoco hablaron de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que la población lo tomaron de sorpresa. Y después el presidente tuvo que rápidamente dar la cara y comenzar a explicar y ahora va a dirigir una locución al país sobre este tema. Entonces, yo creo que en situaciones de crisis como la que tenemos, hay que ser transparente con la población. Hay que ser muy claro, porque la gente pudiera estar dispuesta a sacrificarse, pero con cosas claras. Entonces, esos son los temas. Yo tengo esa concepción del manejo del presupuesto y ojalá, como el presidente Luis Abinader ha planteado, los diferentes actores en ese Congreso Nacional, y ahí los congresistas pueden jugar un buen papel, tanto los diputados como los senadores, de que todos los actores, los grupos económicos, los actores económicos y sociales, vayan y opinen, porque yo estoy seguro que a cada quien que le afecte una medida de esa va a ir a gritar y va a ir a discutir. Tú fuiste senador, Adriano, y tú sabes que a todos los actores económicos y sociales hay que oírlo, porque tú no le puedes imponer la medida, porque esa medida cuando viene a ver se convierten en un boomerang. Entonces yo creo, es en situaciones normales. Imagínate tú, en una situación de crisis como la que tenemos ahora, ¿cómo impacta eso? Cuando tú le dices a una población que se estima que más de 1 millón de empleados del sector privado se han ido a la calle y ahora lo que están votando del sector público y que se espera que en enero las empresas pequeñas, medianas, muchas cierren o reduzcan el personal, yo creo que hablar de impuestos a un empleado en una situación como esa es muy difícil. ¿Quién va a cargar con la fuente de financiamiento? Es un tema fundamental. ¿Y en qué vamos a invertir el dinero fundamentalmente para enfrentar esta crisis? Yo pienso que como moraleja de este segmento sería que como el presidente va a hablar este jueves, va a hablar mañana, sí, que el presidente acoge eso mismo, que el diálogo, que consulte a todos los sectores, y tú y yo estamos planteando que también se adentre a lo que pueden ser sectores, activar sectores productivos para crear riqueza que van a dar bienestar en empleo, qué sé yo, y van a activar el comercio y todo, pero también le van a generar más ingresos en impuestos al gobierno, claro, y le van a impedir gastar más divisas. Yo creo que el enfoque del sector agropecuario, que es lo que nosotros debemos proponer, debe dársele más importancia. Definir renglones donde tú vas a decir, por aquí es que vamos. Y toda la inversión tiene que ir por ahí. Que si agricultura, banco agrícola, IAD, todo el mundo en una sola dirección.
No puede tener el IAD una política diferente y el Banco Agrícola otra. No. Todo el mundo en una dirección. Inclusive todo el sector. Decir, es por aquí que vamos, porque tú sabes, como aprendí yo y aprendido tú, que la política económica que tracen los gobiernos, ahí se conduce el país. Si tú dedicas tu línea a la construcción, todo el mundo se mete en construcción. Sí. Si la dedicas al sector financiero, todo el mundo se mete en el sector financiero. Si la dedicas al sector turismo, todo el mundo comienza a invertir en el turismo. Ahora, si tú dedicas a los sectores productivos, fundamentalmente el agropecuario, tú verás que la gente va a dirigir las inversiones para allá. Y esas son de las cosas que tenemos que lograr, sobre todo en el sector agropecuario, decir, oye, si son 4, 5, 6 renglones, vamos arriba con esos 4 o 5, porque es ante una crisis que está, ante una situación que necesitamos generar empleo, necesitamos generar divisas que no la vamos a conseguir por el turismo y necesitamos mover la economía y que la gente pueda tener el alimento seguro también, que es fundamental, porque todavía hablamos de suficiencia alimentaria. Si tú perdiste eso, ahí sí es verdad que es delicado. Y esos son de los temas que después podemos entrar en detalle de los diferentes renglones. Yo estoy preocupado por renglones que prácticamente están sueltos, sin supervisión, sin fiscalización, sin apoyo, y eso es peligroso. Ahí veo yo el caso, la gente cree que nosotros somos autosuficientes en pollo. No están así. Aquí se ha importado muchísimo pollo para poder comer. Entonces, ahora con el hecho de que los hoteles cerraron por el problema del turismo, tú sabes que muchos productores ya no están produciendo igual, por eso, porque nadie va a producir para perder. Todo el que va a producir tiene que asegurarse a quién le va a vender. Entonces, esas cosas yo creo que son de las que debemos poner sobre la mesa y ponernos de acuerdo. Una política agropecuaria, como yo he llamado, para la crisis, para la pandemia, que más que algo perjudicial, yo creo que puede ser una gran oportunidad para el sector agropecuario y para el país. Bueno, ahí tenemos la sugerencia y el presidente que analice con todos los sectores esa posibilidad de un sector que está virgen como es la agropecuaria, que tú y yo lo conocemos, porque aunque nos vean la cara así, si sumamos los años de nosotros dos en el sector agropecuario, tenemos más de 80 años en el sector agropecuario. Y le seguimos dando seguimiento. Así mismo. Vamos a la pausa aquí en Desafío para seguir conversando con el ingeniero Héctor Guzmán, como ustedes lo ven, gran analista de política económica, social, un estratega y quien ya por muchos años ha estado prácticamente pronosticando lo que viene pasando en nuestro quehacer político. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío, conversando con el ingeniero Héctor Guzmán, quien es un analista político, estratega, ha sido asistente tanto del expresidente Hipólito Mejía como del expresidente Jacobo Magluta. También fue director de la Dirección de Información, Análisis y Estrategia del Estado, del Gobierno, en el tiempo de Hipólito Mejía. Héctor, nosotros hemos estado viendo con extrañeza que se habla ahora mismo de junta independiente. A mí me tocó votar y ser parte de los análisis por 3 juntas en los 14 años del Senado. Y debo decirte que yo nunca había nadie independiente, porque aún los que eran sugeridos por empresarios, por las iglesias, no eran independientes. No había nadie independiente. Incluso yo soy te oí escuchar a ti decir que muchas veces el que se cree independiente tampoco tiene a quien responder. Me gustaría que analizara un poquito, como ahora una comisión del Senado, el Senado se aboca a cogerlo, va a haber su sugerencia o influencia de carácter político a los senadores. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
Mira, a ti te ha tocado votar por muchos ahora miembros de la Junta y antes eran jueces. Porque como después Sí, correcto. Es diferente la cosa. Sí, Pero sí. a mí me ha tocado articular la escogencia de jueces y de miembros de la Junta. Yo he participado, diría yo, que desde el 1982, que estaba con Jacobo Maluta, hasta los últimos que se han escogido. De una u otra manera he participado. En algunos he sido actor de primera línea, en otro del medio y en otro de atrás, pero en todo me ha tocado más o menos participar. Y por eso yo he dicho que aquí no ha habido un presidente de la Junta Independiente. No lo ha habido. Hay gente que dicen apolítico en un momento o apartidista en un momento, pero no es verdad que ha habido independiente. Lo primero es que todos los miembros de la Junta que se cojan ahí tienen que contar con el voto de los políticos, que son los senadores, y con el apoyo de los líderes políticos. Ya ahí comienza la dependencia. Y tú oyes a una gente que lo apoya a Participación Ciudadana y tú crees, ese es independiente, pero ¿independiente de quién? Porque si Participación Ciudadana lo pone, ¿de quién es que depende? O lo pone la iglesia, o lo pone un empresario, como ha pasado, un sector empresarial. ¿Es independiente? No, no es independiente. Ahora, ¿qué es lo que ha sido en la historia lo que más le conviene a una Junta Central Electoral en estos tiempos? Miren, esa Junta que tenemos actualmente, y tú lo sabes que tú fuiste senador, fue bajo el criterio de que eran independientes que se escogieron, ¿sí o no? ¿Y qué Así pasó? mismo. Y mire lo que pasó. Esa Junta que tenemos ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cualquier persona que vaya a ser presidente de esa Junta, para poder hacer un buen trabajo, tiene que ser producto del consenso de los actores políticos. Porque cualquier partido fuerte que se oponga a un presidente de la Junta le hace imposible el trabajo. Entonces, por eso se requiere el diálogo para buscar por consenso. Y mira cómo somos nosotros. No nos importa que sea de un partido o que sea partidista. Nosotros no somos tan sectarios como los que dicen que son independientes, que nada más es independiente que ellos quieren, pero que no son independientes nada. Y tú lo oyes con un discurso excluyente de que tienen que ser independientes. Y sin embargo, nosotros los que somos políticos decimos, oye, es la persona que reúna tales y tales condiciones, no importa que pertenezca a un partido. Porque Pero que tenemos, sea querido por todos. claro, que sea aceptado, que sea de confianza de los actores políticos, porque ¿cómo es que se trabaja en la Junta? Los reglamentos de la Junta, las resoluciones, toda la operación de la Junta se hace con el consenso de los partidos políticos. Eso es así. Ahí en la Junta tú no puedes imponer nada. Pero también las juntas municipales, ¿cómo es que se conforman? Con el papel de los partidos políticos. Por aquí sabemos que eso es así. Y en las juntas municipales es donde se cuentan los votos, es donde se monta el proceso, es donde se hace todo. Entonces, eso viene de abajo hacia arriba. Tú tienes que contar con el consenso de los actores políticos para que tengan ahí un presidente y miembro de una junta confiable, creíble para los actores políticos, para que no pase como nos pasó a nosotros cuando fuimos PRD, en el caso de Morel Cerda. Y para que no pase como pasó ahora en el 16 con el caso de Roberto Rosario, que aquella vez, cuando Morel Cerda, el que se opuso fue el PLD rabiosamente contra Morel Cerda. Y ahora contra Roberto Rosario se opuso el PRM. Y nosotros aquella vez pusimos a Morel Cerda y tuvimos que llegar al extremo de pedirle la renuncia para poder continuar un proceso. Pero también recuérdense de Juan Bosch cuando objetó a Mato Berrido. ¿Usted se recuerda de esa crisis? Que el profesor Juan Bosch dijo, yo como un hombre así no participo de la elección. ¿Usted recuerda, Adriano, eso? Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que tener ahí actores que sean de la confianza del sistema de partido. No es un problema de que de independiente o partidista, sino gente confiable. Entonces yo, en este caso, digo que aquí se maneja un proceso por arriba, público, de evaluación, de discusión, pero por abajo, tú lo sabes, como lo sé yo, Adriano, se maneja un proceso de cabildeo y de busca de gente, porque cada quien tiene el suyo. Cuando tú oyes esos actores de la sociedad civil, entre comillas, que viven hablando independiente, es porque tienen el suyo, el que ellos quieren. Y esos actores de la sociedad civil, que la mayoría de las veces tú lo oyes hablando, diciendo que el sistema del partido colapsó y que son antipartidos, no pueden hacer árbitros de los partidos. Entonces tú lo oyes hablando, colapsó el sistema del partido y hacen unos movimientos. Pero cuando viene la campaña electoral, quieren ser candidatos por los partidos. Cuando llega un partido y ganan el gobierno, quieren ser funcionarios del gobierno. Pero también quieren ser parte de la comisión de acompañamiento de la Junta. Y también son observadores del proceso electoral. Y también quieren dirigir la Junta. Yo creo que eso no puede ser. O sea,
aquí vamos a ponernos claro, porque aquí no conocemos todo. Tú lo oyes, de que llega una comisión de seguimiento de la Junta, la sociedad civil. Los observadores, participación ciudadana. Vamos ahora a hacer un proyecto, a discutir algo, sociedad civil. Cuando llegan al gobierno, no, que la corrupción, hay que nombrar a la gente de ellos. Y mira qué bien. Cuando nombran uno de ellos, le dan una licencia para que pueda ejercer el cargo. Sí. Que son independientes. Entonces aquí no podemos engañarnos. Yo he dicho que no podemos seguir con la hipocresía política. Ahí, los senadores tienen una gran responsabilidad. Los senadores son políticos. Claro, los senadores son gente que han sido candidatos y saben el papel de la Junta. Ahí los senadores lo que tienen que hacer es ver de todos esos aspirantes lo que más reúnan las condiciones para garantizar una Junta confiable para los actores políticos. Porque lo que van a participar en un proceso electoral no es participación ciudadana, sí. No es FIJUS, no es ninguna de esas organizaciones, son los partidos que, fíjate que hasta para designar el director de informática o el director de las elecciones tiene que ser con el consenso de los partidos, sí. Hasta la ley lo establece. Entonces, ¿tú vas a designar a los miembros de la Junta sin el consenso de los partidos? No, no puede ser. Porque si lo hace y le impone a 2 o 3 partidos mayoritarios, tú le impones un presidente de la Junta, no va a poder... Es una crisis. No habrá gobernabilidad en la Junta. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, señores, olvídense de que si es de un partido, si es de sociedad civil, o si es político, olvídense de eso. Vamos a ver el historial de la persona. Vamos a ver, como dice en el campo, con el ganado, vamos a ver el pedigrí de la persona. Vamos a verlo, porque eso es la mejor muestra de que tú puedes llegar a algo bueno si tú conoces el historial de la persona. Porque el que es un sinvergüenza es un sinvergüenza. El que es una gente seria es una gente seria. Y yo pongo de ejemplo el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara. Cuando lo designaron presidente del Tribunal Constitucional, era vicepresidente del PRD, de mi partido. Y, sí. todo el mundo lo considera que ha hecho un buen trabajo, que ha hecho un trabajo institucional. El compañero y amigo que está ahí en la Junta ahora actual, Henry Mejía, nunca se le ha ocurrido a nadie decir que él ha influido para que beneficiara al PRD. Y es una persona... Y Díaz Firpo, que es vicepresidente del Tribunal... Y Díaz Firpo del Tribunal Constitucional. Pero en el caso estoy hablando de Henry Mejía, que está en la Junta. Pero sí. Ese señor fue director electoral del PRD. De los tiempos de Peña Gómez, de Winston Arnold. Y sin embargo, cuando lo designan en la Junta, ya él asume su papel de miembro de la Junta. Y no actúa por los intereses particulares de un grupo. Entonces, esos son ejemplos claros de que aquí hay gente que, aunque pertenezcan a un partido, hacen un papel. El caso de Eddie Olivares. Él tiene 10 años que fue miembro de la Junta. 10 años. Primero 6 y después 4. Y esa misma sociedad civil apoyó su trabajo por decir que fue un trabajo democrático, transparente y un hombre honesto. Entonces ahora le quieren negar el apoyo para que él sea presidente de la Junta. O sea, de una Junta que él fue miembro 10 años, entonces le niegan el apoyo para que la presida, después que lo apoyaron. Entonces tú te das cuenta que no es más que un discurso de un famoso independiente que no existe, pero es porque tienen su candidato y lo tienen, como le digo yo, le ponen un flujo independiente para quererlo colar como miembro de la Junta, presidente de la Junta. Y aquí hay que ser honesto. Yo no creo en la hipocresía política. Yo prefiero que si un dirigente de un partido, un miembro de un partido, es una persona seria, honesta, yo prefiero tenerlo ahí, porque yo sé a quién tengo. Pero cuando tú me dices a mí... Y aquí es reclamarle también. Y aquí es reclamarle. Y hasta su partido se va a cuidar, porque tú sabes que tú le puedes acusar de estar maniobrando. Pero cuando tú hablas de un independiente, resulta, muchos de esos independientes han resultado más comprometidos que muchos políticos. Y eso lo hemos vivido nosotros. Lo hemos vivido, porque aquí hemos vivido, en estas elecciones pasadas, en ese Tribunal Superior Electoral, hubo jueces que actuaron contra la Junta y contra el sistema de partidos. Que sus decisiones estuvieron enmarcadas en generarle problemas a los partidos. Y ese órgano electoral, igual que la Junta, están para fortalecer el sistema de partidos. No y más con lo que pasó ahora con estas elecciones, ya el pueblo va a estar mirando más la Junta y vamos a estar ya más en perspectiva de cualquier problema grande. Es decir, la Junta ahora tiene que ir a superar los traumas que han pasado. Claro. Pero en conclusión, lo que quiero decir es que la clave es el consenso de los actores políticos. El consenso de los actores políticos, porque eso es a nosotros, los políticos, que vamos a ver, es un proceso. Sí. En estas elecciones, y tú lo sabes como lo sé yo, aquí no hubo una crisis de impredecible consecuencia política, porque el liderazgo político puso sus intereses, el interés del país, por encima de los intereses particulares. Sí. Y llegamos a un proceso electoral que preferimos que saliera lo que saliera con tal de mantener el sistema de partido y la democracia.
Tú lo sabes y lo sé yo. Eso fue así. Eso fue así. Se aceptaron cosas que no iban a aceptarse, pero el Claro. país estaba primero. Por eso, ¿me entiendes? Pero no es verdad que eso de que independiente y cosas así tenían ni capacidad ni condiciones para resolver temas como eso. Fue el liderazgo político que tuvo que imponerse y de pensar, mira, primero está el país, primero está la democracia, que los intereses de nosotros. Y se aceptaron cosas que en otro tiempo no lo aceptaba nadie eso. Pero aquí habíamos que salvar la democracia. ¿Y cómo fue eso? Fruto de el consenso, el acuerdo, el diálogo entre el liderazgo político, que es lo que debe primar en una Junta Central Electoral. Bueno, muchas gracias a esto. Hemos abordado 3 temas importantes. Abordamos el tema de quién debe ser quien represente a la mayoría, de que no sea diferente al presidente del Senado para el Consejo de Magistratura. Abordamos el tema del presupuesto y ahora de la Junta. Son 3 temas que están, digo yo, candentes, y en el cual el presidente de la República tiene que cuidarse para salir bien, y un gobierno que esté iniciando siga trabajando bien. Así es. Que gracias, Héctor, y gracias a ti. Será entonces ya hasta mañana aquí con otro invitado tan importante como el ingeniero Héctor Guzmán, que como ustedes saben es un político ya de larga data. Yo digo un político y un agrónomo de larga data. También durante tantos años ha logrado ser una persona de mucho tacto y de gran sentido común político, que lo ha llevado a estar cerca de personas, figuras muy importantes, como es el caso del presidente Jacobo Magluta, un hombre pragmático, un hombre ido de tiempo para el país, y también Hipólito Mejía, que ahora mismo acaba de ser reconocido por el Senado, que debo decirte esto, terminando esto, que es que hay una idea entre los agrónomos que estábamos en el Senado de reconocer a los 5 o 6 agrónomos más viejos, vamos a decir así. Se reconoció a Carlos Aquino, que yo lo presenté, se reconoció a Hipólito, que yo redacté eso. Están hablando muchas cosas, lo redacté yo. Yo redacté una para Sandino de Jesús, una para Domingo Marte, una para Pedro Letón y una para Puchico Brito Bloise. A nosotros nos tocará en 20 años. O sea, entonces ese reconocimiento de Hipólito, el de Carlos Aquino, que los 2 fueron aprobados, es parte de un consenso que no tiene que ver ni con el PLD, ni con el PRM, ni con el Partido Comunista, sino por su tiempo. Entonces, esto fue asistente de Hipólito y también fue el director de información, de análisis y estrategia del gobierno de Hipólito Mejía. Será hasta mañana con otro invitado tan importante como el ingeniero Héctor Guzmán.